Hola chicos y chicas, hoy les traigo una nueva historia de qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk inmortal. Parte 1. Desde el día en que Izuku nació, algo no estaba bien. Su madre, Inko Midoriya, lo sintió en el instante en que lo sostuvo en brazos por primera vez. No lloró. Solo la miró fijamente con unos ojos apagados, como si hubiera vivido 1000 vidas en apenas unos segundos. Los doctores no sabían explicarlo, pero notaron una anomalía en su cuerpo. Su corazón latía de forma extraña, más lenta, pero más intensa. A los 4 años, cuando los demás niños despertaban sus dones, el diagnóstico fue claro. Tu hijo no tiene Kirk, dijo el doctor, mientras evitaba la mirada penetrante de Izuku. Pero lo que nadie sabía es que ese niño sí tenía un don. Uno oculto, uno que no podía ser detectado, un Kirk prohibido que los sistemas modernos no podían identificar. El Kirk inmortal. Cada vez que Izuku moría, regresaba a la vida, pero algo en él cambiaba. Su cuerpo se fortalecía, su mente absorbía todo lo vivido, y su alma se volvía más oscura. Desde pequeño, era el blanco de burlas. Bakugo, que había desarrollado su explosivo Kirk a temprana edad, lo humillaba frente a los demás. Izuku aguantaba los golpes, los insultos, las risas. Pero lo que nadie sabía era que cada vez que lo empujaban más al límite, algo dentro de él crecía. A los 7 años, tuvo su primer accidente. Unos chicos lo encerraron en un almacén y le prendieron fuego. Murió, pero al día siguiente volvió, caminando entre las cenizas, ileso, con una mirada completamente vacía. El almacén había quedado hecho polvo. Las autoridades lo tomaron como un accidente. Nadie creyó que Izuku hubiese muerto, porque nadie había visto su cuerpo, y sin cuerpo, no había prueba. Pero Inko lo sabía. Cuando su hijo volvió a casa con las ropas intactas y ese silencio tan inquietante, sintió que ya no era el mismo. Le preguntó si estaba bien. Él solo la miró, con una voz seca, le dijo: Estoy aprendiendo, mamá. Ya sé lo que duele morir. Desde ese día, Izuku dejó de llorar. No se defendía, no hablaba con nadie. Se limitaba a observar. Analizaba. Sabía que nadie lo ayudaría, así que empezó a estudiar todo. Poderes, estructuras del gobierno de héroes, quirks peligrosos, y sobre todo, cómo sobrevivir en un mundo que odiaba a los débiles. A los 10 años, murió por segunda vez. Esta vez fue un accidente de tráfico. Fue brutal. Pero volvió a despertar, solo, en la morgue. El cuerpo regenerado, más ágil, su cerebro más despierto. Se escapó en silencio, sin que nadie lo notara. Y ahí lo entendió. Su Kirk lo revivía, pero cada vez lo hacía mejor. Más resistente. Más veloz. Más frío. A los 13 años, ya había muerto 5 veces. Cada vez más rápido. Cada vez más letal. Descubrió que su cuerpo podía adaptarse. Una bala en el corazón ya no lo mataba. Un golpe directo a la cabeza tampoco. Si lo incineraban, volvía. Si lo ahogaban, revivía con pulmones más eficientes.
Mientras los héroes celebraban nuevos talentos, él era solo un rumor. El niño que no muere, algunos lo creían un mito urbano. Pero él, en las sombras, se preparaba. Comenzó a experimentar con su propio cuerpo. Se lanzaba desde edificios. Se dejaba caer en zonas abandonadas. Moría, y volvía. Ya no sentía miedo. Solo hambre. Hambre de justicia, o venganza. Un día, mientras vigilaba un combate de héroes contra un villano, algo le quedó claro. Los héroes eran iguales a los matones que lo golpeaban de niño. Vestían bonito, sonreían a las cámaras, pero ignoraban el sufrimiento real. Y ahí nació su nueva meta. No quiero ser un héroe. Quiero ser el final de los héroes falsos. Izuku tenía 14 años cuando dio su primer paso como algo más que una sombra. Durante una patrulla en el Distrito 13, 3 héroes de mediana fama atacaron a un civil inocente que grababa su brutalidad. Lo llamaron obstáculo y lo golpearon hasta dejarlo casi muerto. No sabían que alguien los observaba. Esa noche, los 3 héroes aparecieron colgados de las farolas, atados con sus propios trajes, con los rostros cubiertos por máscaras dibujadas con pintura verde, y una frase grabada en cada pecho. Esto no es justicia. Los medios lo llamaron un atentado. Los héroes, humillados, intentaron culpar a un nuevo villano. Pero entre los marginados y los barrios olvidados, empezó a sonar otro nombre. El espectro verde, un ser inmortal que castiga a los falsos héroes y protege a quienes el sistema dejó atrás. Izuku, aún joven, vivía escondido en edificios abandonados, usando tecnología robada y modificada por él mismo. No tenía aliados. No confiaba en nadie. Solo actuaba en silencio, investigando a héroes con denuncias ocultas, villanos que pagaban sobornos, y policías cómplices. Era un ángel vengador, pero sin alas. A sus 15 años, Izuku había muerto 13 veces. Ya no necesitaba dormir mucho. Su cuerpo apenas sangraba. Su piel se endurecía más con cada resurrección. Sus reflejos eran tan agudos que podía esquivar balas, y su mirada era casi inhumana. Pero también, su corazón era más sabio. Sabía que si cruzaba ciertas líneas, ya no habría retorno. Por eso jamás mataba, solo destruía las máscaras de los corruptos. Sabía que el verdadero mal no siempre era un villano con poderes, sino un héroe con doble cara. Una noche, rescató a una niña que iba a ser vendida por una red liderada por un héroe multimillonario, pero los medios ocultaron la noticia hasta que Izuku publicó pruebas, imágenes, audios. El caso explotó en el país y el héroe fue cancelado y su agencia cerrada. Y en una pared, escrita con fuego verde, se leía: "No me odien por mostrarles la verdad". La Liga de Villanos comenzó a obsesionarse con él. Tomura Shigaraki veía en el espectro verde a una posible arma. Pero All for One, en cambio, temía su poder. Sabía que un inmortal con ideales era más peligroso que 100 soldados sin moral. Intentaron reclutarlo. Mandaron emisarios. Le ofrecieron poder, recursos, un lugar, pero Izuku solo respondió con una advertencia. Si me siguen, morirán tantas veces como yo he muerto.
Y yo no tengo límite. La noticia del ángel inmortal había cruzado fronteras. En cada rincón del mundo heroico, se hablaba de aquel joven de mirada intensa y alas rotas que había dejado de creer en los héroes de cartón. La comisión de héroes, en su arrogancia, no lo veían como un salvador, sino como una amenaza a su sistema. Una noche, mientras Izuku caminaba por las calles silenciosas de Osu, sus pasos lo guiaron a una escena que le heló el alma. Un grupo de niños huérfanos siendo usados por un héroe para grabar contenido emocional, explotando su sufrimiento solo por subir su popularidad. Izuku se detuvo porque el aire se volvió pesado. «Tú», susurró, su voz resonando como un eco divino, «vistes un traje de luz, pero dentro de ti, solo hay podredumbre y maldad». El héroe se giró, intentando defenderse con palabras falsas, pero Izuku ya lo había juzgado con su mirada. Su poder de inmortalidad le permitía absorber verdades. Él no necesitaba pruebas. Sentía la intención. Con un leve movimiento, Izuku extendió una de sus alas. Una ráfaga de energía blanca envolvió al héroe. No lo mató, pero lo marcó en el pecho, una cicatriz con forma de ojo abierto quedó sellada. Era el sello del juicio. Desde ese día, todos los falsos héroes que eran marcados comenzaban a perder lentamente sus dones, su credibilidad y su estatus. No podían esconderse. El mundo comenzaba a verlos por lo que eran falsos héroes. Pero en lo más alto, en los cielos que Izuku ya no miraba, algo se movía. El Consejo de los Verdaderos, una antigua orden secreta que vigilaba el equilibrio entre héroes y humanidad, había notado el ascenso del ángel inmortal. Su corazón es justo, dijo una voz anciana. Pero el camino hacia la justicia, puede volverse tiranía. Ellos no estaban de acuerdo entre sí. Algunos querían observarlo. Otros, destruirlo antes de que fuera demasiado tarde. Y mientras tanto, Izuku comenzaba a tener visiones. De un futuro donde su luz se volvía oscuridad. De un mundo donde él era el último en pie, pero solo. ¿Estoy realmente salvando, o solo destruyendo con buenas intenciones? Se preguntaba. Pero el tiempo no se detiene. Y los verdaderos enemigos, están a punto de revelar sus rostros. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Suscríbete y activa la campanita, dale like, gracias.